Eres solo una ama de casa. No tienes derecho a opinar en mi hogar, le dijo su esposo, rebajándola frente a sus invitados. Entre inesperadas revelaciones y su lucha por la libertad, ella deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para reclamar su espacio y recuperar su dignidad. Carolina creció en una familia humilde, donde el amor y la unidad eran los bienes más preciados. Desde joven, soñaba con una vida en la que pudiera realizar sus propios deseos y construir una familia feliz, equilibrando sus roles de madre, esposa y mujer independiente. Cuando conoció a Alejandro, un joven lleno de ambiciones y grandes ideales, quedó cautivada por su pasión y determinación. Él venía de una familia acaudalada, pero, a diferencia de otros hombres que Carolina había conocido, parecía distinto. La admiraba por su inteligencia y su deseo de superarse. Se casaron rápidamente, y Carolina pronto se encontró en un mundo nuevo, lleno de lujo, comodidad y privilegios que nunca imaginó. En los primeros años, Alejandro era atento, amable, y siempre valoraba la opinión de Carolina en todas las decisiones. Ella se sentía apreciada y pensaba que su lugar en la vida de Alejandro era al mismo nivel, compartiendo cada victoria y cada paso importante. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que los negocios de Alejandro prosperaban, su actitud cambió. La carrera que al principio parecía prometedora y equilibrada se convirtió en su única prioridad. Empezó a ausentarse más. Los viajes de trabajo se hicieron frecuentes y las largas reuniones reemplazaron aquellos momentos íntimos que solían compartir. Carolina, que había dejado su empleo para cuidar de la casa y los hijos, empezó a notar que su vida se convertía en una repetición interminable de rutinas domésticas. Las tareas diarias y la administración del hogar, que antes eran compartidas y valoradas, ahora parecían invisibles para Alejandro. Las conversaciones sobre negocios que antes incluían su opinión, ahora eran monólogos en los que él solo hablaba de sus triunfos. Poco a poco se dio cuenta de que se había convertido en una espectadora silenciosa de la vida de Alejandro. La casa donde vivían, una gran mansión en un barrio elegante de la Ciudad de México, siempre estaba impecable, y los hijos, bien educados, eran el orgullo de Carolina. Ella los educó prácticamente sola. Mientras Alejandro viajaba por el mundo cerrando negocios y expandiendo su imperio. La vida de lujo, que antes parecía un sueño hecho realidad, comenzaba a mostrar sus sombras. El vacío emocional que sentía se ahogaba entre las fiestas, compromisos sociales y eventos empresariales que Alejandro organizaba en casa. Pero en su interior, Carolina sabía que algo faltaba. El hombre que un día fue su compañero ahora la trataba con indiferencia. En los últimos meses, Carolina comenzó a notar que sus conversaciones con Alejandro siempre eran interrumpidas por su celular, sus negocios o sus reuniones. Las noches que antes estaban llenas de conversaciones sobre el futuro y planes familiares, ahora estaban dominadas por un silencio incómodo. Alejandro parecía cada vez más distante, y su presencia física no compensaba la ausencia emocional que Carolina sentía. Él se había convertido en un extraño, alguien cuya vida parecía pertenecer a un mundo al que ya no tenía acceso. Alejandro controlaba todas las finanzas de la casa, las decisiones sobre los hijos e incluso los compromisos sociales. Carolina, que antes era activa y participaba en las decisiones, ahora era tratada como una mera espectadora. Él ya no le preguntaba su opinión sobre los grandes proyectos que se estaban llevando a cabo en la empresa o en casa. Incluso cuando ella intentaba abordar esos temas, Alejandro la interrumpía rápidamente, cambiando de conversación o simplemente ignorándola. Carolina se encontró cada vez más aislada, tanto emocional como socialmente. Un momento emblemático de este cambio ocurrió una noche, cuando Alejandro anunció sin ninguna consulta que habían decidido cambiar a los hijos a una escuela particular de prestigio. Carolina se sorprendió. Sabía cuánto afectaría esa decisión a los hijos, especialmente porque estaban felices donde estudiaban.
Ella siempre había defendido que la educación debía ser un asunto discutido en conjunto, pero esta vez Alejandro simplemente no parecía importarle. Cuando ella intentó argumentar, él la interrumpió. Esto es lo mejor para ellos, Carolina. No entiendes de este tipo de cosas. Eso la hirió profundamente. Como madre, se sentía menospreciada, desconsiderada, como si no tuviera capacidad para tomar decisiones sobre sus propios hijos. Pero lo peor estaba por venir. Un día, durante una cena formal en casa con varios empresarios y políticos presentes, Alejandro hizo una broma sobre mujeres que creen que saben de negocios. Se rió y los invitados lo acompañaron mientras Carolina permanecía en silencio, sintiendo como la rabia hervía por dentro. Esa noche, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Decidida a no rendirse al papel de esposa sumisa, Carolina decidió que necesitaba actuar. Se acercó a Alejandro y con calma, le necesitamos hablar sobre cómo me has excluido de todas las decisiones importantes de nuestra casa. Aún soy parte de esta familia. Alejandro, sin mirarla, soltó una risa sarcástica. Después de un largo silencio, finalmente dijo, eres una simple ama de casa. Carolina, no tienes voz en mi casa. Esas palabras resonaron dentro de Carolina como un golpe profundo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer, pero se negó a dejar que Alejandro las viera. Sintió su cuerpo temblar, pero en lugar de responder, se dio la vuelta y salió de la sala. El dolor y la indignación eran insoportables. Se había dedicado por completo a esa casa, a esa familia y al hombre que ahora le negaba el derecho a tener voz. Todo lo que había sacrificado por estar a su lado parecía insignificante ante sus palabras. En el cuarto, Carolina miró a su alrededor. Cada detalle del ambiente le recordaba la vida que había construido, junto a fotos de viajes, recuerdos de los hijos, regalos que ella misma eligió para decorar el espacio. Todo aquello que un día trajo tanta alegría, ahora parecía vacío. El matrimonio que creía estar basado en la colaboración y el respeto se desmoronaba ante sus ojos, y lo único que quedaba era una decisión que tomar. En los días siguientes, Carolina evitó cualquier confrontación con Alejandro. Sabía que discutir sería en vano, pues él no la escucharía y el ciclo de silencio y desprecio solo se perpetuaría. Pero por dentro, Carolina comenzó a planear. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa situación, atrapada en una relación que la menospreciaba, donde su valor como mujer y ser humano era ignorado. Decidió entonces que no podía continuar allí. Comenzó a organizar su vida en secreto. Primero buscó una abogada, quien la orientó sobre cómo garantizar sus derechos en caso de un divorcio. Carolina tenía plena conciencia de que su dependencia financiera de Alejandro podría ser usada en su contra, pero estaba decidida a encontrar una salida. Luego, empezó a rescatar antiguas conexiones profesionales. Habló con amigas de confianza y comenzó a buscar oportunidades que le pudieran dar la independencia que necesitaba para reiniciar. Mientras Alejandro seguía con su rutina de negocios, ignorando por completo los sentimientos de Carolina, ella ya había tomado su decisión. Todo estaba preparado, y el momento de confrontar su destino se acercaba. El momento de ruptura llegó una noche en que Alejandro organizó otra de sus lujosas cenas de negocios. La casa estaba llena de empresarios, políticos y sus esposas, todos riendo y brindando como de costumbre. Para Carolina, esa noche tenía un significado diferente. Sabía que sería la última vez que presenciaría ese escenario. Su decisión estaba tomada y no había más espacio para dudas. Sin embargo, antes de salir de escena, Carolina sentía que necesitaba dar voz a su dolor, a su verdad. Durante la cena, Alejandro nuevamente hizo comentarios que la menospreciaban, refiriéndose a ella de forma arrogante. Carolina no entiende de estas cosas. Es una ama de casa dedicada y eso es lo que importa, dijo arrancando risas de los invitados.
Cada palabra cortaba como una cuchilla. Pero esta vez Carolina no se quedó en silencio. Con calma se levantó de la mesa, sintiendo el peso de las miradas curiosas dirigirse hacia ella. Tienes razón, Alejandro. Soy una ama de casa, pero no entiendes lo que eso significa. El salón quedó en silencio. Mientras tú construyes imperios y viajas por el mundo, soy yo quien sostiene la base de esta familia. Cuido de nuestros hijos, de nuestra casa, de todo lo que te permite seguir tu vida sin preocupaciones. Y sin embargo, me tratas como si fuera invisible, como si mi voz y mis sentimientos no importaran. Pero esto termina aquí. Alejandro, sorprendido por la audacia de Carolina, intentó interrumpirla, pero ella no le dio oportunidad. No tienes idea de cuánto me cuesta esto. No solo el trabajo, sino el dolor de ser ignorada, de ser silenciada dentro de mi propia casa. Pero te voy a mostrar que sí tengo voz, y esta será la última vez que me subestimes. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Alejandro, que siempre había sido el centro de atención, parecía desconcertado. Se levantó intentando recuperar el control de la situación, pero Carolina ya había decidido que esa noche sería el punto final. Sin esperar una respuesta, salió de la sala, dejando a todos boquiabiertos. Era el fin de una era en su vida, y ella estaba lista para comenzar de nuevo, sin miedo al futuro. En los días siguientes al enfrentamiento, Carolina sintió una mezcla de libertad y miedo. Había dejado claro a Alejandro que no aceptaría más ser tratada como alguien sin valor, pero la realidad de lo que eso significaba también era aterradora. Sabía que el camino por delante sería difícil, especialmente porque estaba sola, sin el apoyo financiero o emocional del hombre que había sido su compañero durante tantos años. Con el divorcio encaminado, Carolina comenzó a reconstruirse. Retomó sus estudios, algo que había dejado de lado al casarse. Poco a poco, fue encontrando su camino en el mercado laboral, apoyada por antiguas amigas y por su determinación de reiniciar su vida. Antes centrada en la figura de Alejandro, pasó a girar en torno a ella misma y a sus hijos. Se redescubrió como mujer, como madre y, sobre todo, como alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Alejandro, por su parte, no esperaba que Carolina fuera capaz de mantenerse sola. Durante el proceso de separación, intentó manipularla emocionalmente, sugiriendo que nunca podría vivir sin los recursos que él proporcionaba. Pero Carolina ya había superado esa fase. Sabía que, a pesar de las dificultades, su paz mental y su dignidad eran más importantes que cualquier lujo que Alejandro pudiera ofrecer. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que había perdido algo valioso. Sin Carolina, su vida se volvió vacía y superficial. Las fiestas y los negocios continuaban, pero el vacío dentro de él crecía cada día. Intentó en vano reconquistar a Carolina, pero ella se había convertido en una mujer fuerte y decidida que ya no necesitaba su validación. En el futuro, Carolina se convirtió en un referente para otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Su historia de superación inspiró a muchas a buscar su propia voz y a no aceptar ser silenciadas en nombre de un matrimonio o de una vida cómoda. Carolina no solo reconstruyó su vida, sino que lo convirtió en un ejemplo de resiliencia y de cómo el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en la fuerza con la que enfrenta los desafíos. Alejandro, por su parte, quedó atrapado en la vida que construyó, rodeado de superficialidades, pero sin la presencia que realmente daba significado a su vida. El destino que intentó imponer a Carolina terminó siendo el suyo propio. Mientras ella florecía en libertad y autenticidad, él se hundía en la soledad de sus elecciones. Carolina ahora sabía que su voz nunca más sería silenciada. Si te gustó, por favor dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias, amigos.